Queridos hermanos de la Iglesia Redentor y amigos que nos escuchan domingo a domingo, muy buenos días, Dios los bendiga. Esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Cuando Dios pide algo grande de ti. Y quiero iniciar con la historia de uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Me refiero al presidente Abraham Lincoln, el 16º presidente de esta nación. Lincoln fue presidente de los Estados Unidos desde marzo de 1861 hasta que fue asesinado un 14 de abril de 1865 de un disparo a la cabeza, mientras que asistía a una obra teatral con su esposa. Esta tragedia sucedió días después que había juramentado para su segundo término como presidente. Cuando Lincoln fue presidente, los Estados Unidos vivía uno de los momentos más traumáticos de su historia. En el año 1861, casi al inicio de su gobierno, se produjo la Guerra Civil o la Guerra de Secesión, que costó la vida de más de 600.000 personas. En esa guerra estaban en juego muchas cosas, incluso la unidad del país. Lincoln quería abolir la esclavitud, pero los estados del sur, que eran 11, no estaban de acuerdo con abolir la esclavitud, por lo que se juntaron y formaron la llamada Confederación, con el objetivo de separarse de los estados del norte, llamados la Unión. De allí proviene el nombre del país, los Estados Unidos. Los estados del norte no estaban dispuestos a ceder y aceptar que la unión de estados se dividiera sin enfrentar batalla. Fue un tiempo muy difícil, de mucho dolor y odio. La nación estaba dividida. La guerra se tornaba cada vez más sangrienta y cada mañana le informaban al presidente cuántos miles más habían muerto. Lincoln pasó innumerables noches sin dormir por la tristeza, por las noticias que escuchaba día a día, por la preocupación que sentía y porque el futuro del país estaba en peligro. Toda la responsabilidad y el peso reposaba sobre sus hombros. Un día, Lincoln quiso salir a caminar y le pidió a su asistente que lo acompañara, y se dirigieron hacia una pequeña iglesia presbiteriana que estaba cerca de la Casa Blanca. Ingresaron desapercibidamente para no causar ninguna distracción, y una vez allí se sentaron en la banca de atrás. Lincoln cruzó las piernas, se quitó el sombrero, lo puso sobre su muslo y prestó mucha atención a lo que el pastor estaba hablando. El sermón recién acababa de iniciar cuando ellos llegaron. Al terminar el servicio, la gente empezó a salir, pero ellos se quedaron sentados. Cuando ya casi todos habían salido, su asistente le preguntó al presidente, ¿qué le pareció el mensaje? A lo que el presidente contestó, el mensaje estuvo bien estructurado. Se vio sinceridad en las palabras del pastor. Los puntos que presentó tenían lógica y el mensaje fue claro. Al oír eso, su asistente le dijo, entonces, ¿piensa que fue un buen mensaje? El presidente le dijo, no. Pienso que el pastor falló. El asistente sorprendido le dijo, ¿falló? ¿Cómo? ¿Por qué? El presidente le dijo, falló porque no pidió algo grande de nosotros. Yo espero no fallar en esta mañana y le pido al Señor que me ayude, pero sé que su palabra, sé que la palabra de Dios nunca falla. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te pedimos, Dios bendito, que seas tú hablándonos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, instruyéndonos, que seas tú, Señor, ayudándonos a poder crecer en ti, Señor. Que seas tú, Señor, mostrándonos, Señor, el propósito que tienes para la vida de cada uno de nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén, los hombres siempre han tratado de hacerse un nombre para sí mismos. Siempre han tratado de buscar apartarse de Dios.
Desde el diluvio universal, todos los sobrevivientes, los hijos de Noé y sus generaciones, sus descendientes, hablaban una misma lengua. Los hombres en aquel tiempo empezaron a desplazarse hacia el oriente y hallaron una llanura, una planicie en la tierra de Sinar, un territorio ubicado en la actual Irak. Y se dijeron unos a otros: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Génesis capítulo 11, versículo 4. Lo que dijeron estos hombres es una muestra de la arrogancia humana. El plan de edificar una ciudad y una torre están relacionados con el deseo de obtener un nombre para sí mismos, en otras palabras, de obtener fama, de ser reconocidos y de independizarse de Dios. El Señor les había dicho, les había ordenado que se dispersaran y que poblaran toda la tierra, pero ellos no querían eso. Al contrario, estos hombres querían unirse, unificarse y gobernarse a sí mismos. Y por eso dijeron: hagamos una torre que llegue hasta los cielos. Lo que estaban haciendo es retar a Dios, ir en contra de lo que Dios les había ordenado. Dios, al ver esto, al ver lo que estaban haciendo y al ver que estaban decididos a llevar a cabo su plan, les cambió de lenguas para que nadie entendiese el lenguaje del otro, y los dispersó sobre la faz de toda la tierra, y así dejaron de edificar la ciudad. A esta torre se le conoce como la Torre de Babel. Allí iniciaron las distintas lenguas que tenemos hoy en día en el mundo. En Babel fue el primer lugar donde una rebelión organizada se llevó a cabo contra Dios y llegó a representar la impiedad, la inmoralidad y la rebelión del hombre. A través de la historia, hemos visto en repetidas veces el deseo de los hombres de hacer lo mismo, de hacerse un nombre para sí mismos, de unificarse y gobernarse. En otras palabras, de formar un gobierno mundial, pero sin Dios. Y ese deseo continúa hasta el día de hoy. En Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios, al decirle a Abraham, engrandeceré tu nombre, le estaba diciendo: haré tu nombre famoso. En algunas versiones aparece exactamente así. Ahora, Abraham no buscaba eso para sí mismo. Él simplemente obedeció a Dios, le creyó a Dios, y el Señor se encargó de engrandecer su nombre. Fíjense, han pasado 4000 años desde entonces, desde que Abraham vivió, y todavía hasta ahora seguimos hablando de él. Dios engrandeció su nombre. Pero en esta mañana no voy a hablar de él, no voy a hablar de Abraham. Quiero hablar de otro personaje de la Biblia, de un hombre que ya no esperaba nada de la vida, de un hombre que pensaba que su vida estaba acabada, por lo que decidió irse a vivir al desierto de Madián, y allí cuidaba las ovejas de su suegro. Me refiero a Moisés. Moisés nació durante el tiempo en el que el faraón que reinaba en ese momento, había ordenado que mataran a todos los bebés varones recién nacidos de los hebreos. La madre del niño lo escondió por 3 meses, pero al no poder ocultarlo más, lo puso en una canasta y lo dejó a la orilla del río Nilo. La hija del faraón, que había bajado para bañarse en el río, lo encontró y lo crió como su hijo. Ella fue quien le puso su nombre, ella fue quien lo llamó Moisés. Moisés es un nombre egipcio que significa sacado de las aguas. Moisés creció en la corte del faraón, en el palacio, y fue criado en las costumbres de los egipcios. Es muy probable que él haya sido el próximo en línea para heredar el trono en Egipto. Pero a pesar de que Moisés no creció con su madre, no creció con su familia, no creció con su gente, él nunca se avergonzó de su origen. En su corazón, él sabía que era hebreo.
No sabemos exactamente cómo. A lo mejor su madre que lo crió los primeros años o que lo tuvo con ella, que lo tuvo con ella los primeros años, habrá mantenido de cierta manera alguna relación o comunicación con él. A lo mejor fue ella quien le habló acerca de sus parientes a Moisés. Pero la cosa es que él sabía de una manera que él era hebreo. Resulta que un día Moisés, cuando tenía 40 años, salió a caminar y fue a donde se encontraban sus hermanos, los hebreos, y vio la dura labor que realizaban. Y también vio a un egipcio golpeando a un hebreo y no lo pudo soportar. Miró alrededor y al ver que no había nadie, se acercó al egipcio y lo mató y lo enterró en la arena. Moisés pensó que nadie sabía lo que había hecho. Al día siguiente, Moisés salió nuevamente y vio a dos hebreos peleando entre sí. Trató de separarlos y le dijo al que golpeaba al otro: ¿por qué golpeas a tu compañero? Y ese le respondió: ¿quién te ha puesto a ti como príncipe o juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés, al oír esto, tuvo miedo, pues se dio cuenta que ya se había descubierto la muerte del egipcio, por lo que decidió huir a la tierra de Madián, esto es, en el desierto de Arabia. En Madián, Moisés conoció a Séfora, hija de Jetro, un sacerdote de Madián, con quien se casó y tuvo 2 hijos. Moisés había querido hacer algo por su pueblo, pero tras matar al egipcio, huyó. Huyó para salvar su vida, porque el faraón, al enterarse de lo que había sucedido, lo quería matar. Moisés pasó 40 años en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro. Todos sus sueños se habían acabado. Moisés sentía que no era nada ni nadie. Pero mientras cuidaba las ovejas de su suegro en el desierto, se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés, al ver esta zarza, la zarza ardiente que no se consumía, se acercó para ver por qué sucedía esto. Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 6 dice lo siguiente: cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces el Señor dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. En el desierto no era extraño que un árbol se prendiera en llamas. El calor mismo del desierto hacía que esto sucediera. Lo inusual, lo extraño era que la zarza no se consumiera. Y Moisés se acercó, y mientras que lo hacía, Dios le habló. Dios lo llamó por su nombre. Le dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: Hineni, en hebreo, que significa heme aquí. No sabemos nada de cómo estaba la vida espiritual de Moisés, ni de su relación con Dios durante esos 40 años en el desierto. Lo único que sabemos es que Dios lo llama por su nombre y le dice: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Pero les explico algo. La presencia de Dios, la presencia activa de Dios, hacía que este lugar sea santo. No porque haya acontecido algo en ese lugar en el pasado, sino que la presencia de Dios hacía que ese lugar en ese momento sea santo. Imagínense esta escena: una zarza ardiente, Moisés acercándose, y de repente Dios le habla de en medio de la zarza y le dice a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y qué hizo Moisés en ese momento? ¿Qué hizo al escuchar a Dios? Se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. ¿Y quién no?
Para ese entonces, Moisés tenía 80 años de edad. Dios en ese momento le va a pedir a Moisés que hiciera algo grande. Le va a encomendar una gran misión. Le dice en Éxodo capítulo 3, versículo 10, ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Moisés sentía que no era nadie. Él pensaba, ¿cómo puedo ir yo? ¿Cómo puedo presentarme ante Faraón? ¿Y saben algo, hermanos? Cuando alguien ha querido hacer algo grande en la vida y ha fracasado, tal vez no una vez, tal vez 2 o 3 veces en el intento, muchas veces se siente así. Y al presentársele una nueva oportunidad para hacer algo grande, siente que no puede hacerlo. Y muchas veces por temor a fracasar nuevamente. Eso fue lo que sentía Moisés. Él se sentía así. Y vemos que busca todas las maneras posibles, todas las excusas posibles para no hacer lo que Dios le estaba pidiendo hacer. El último lugar a donde Moisés quería ir es Egipto. Él había salido huyendo de ese lugar y sabía que si volvía lo podían matar. Por lo que Moisés, en su intento de no ir, le va a decir a Dios, ¿y qué si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros? Y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Les dice Moisés al Señor. Y Dios le responde, yo soy el que soy. Les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Este nombre, yo soy, Yahweh, enfatiza su presencia y existencia. Hace referencia a la eternidad y autonomía del ser de Dios. Yo soy el que soy. Puede entenderse como el que está presente, el que está siempre presente, el que está en todo lugar. Moisés le va a decir al Señor, y si los hijos de Israel no me creen ni escuchan mi voz, ¿qué haré? Y Dios le dice, harás las señales que te indicaré delante de ellos y ellos creerán. Pero Moisés seguía insistiendo. Él no quería ir. Y le va a decir, o va a decir en Éxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés le va a decir, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero lo que Moisés estaba diciendo en realidad no era cierto, ya que él era un hombre elocuente. La palabra nos dice en Hechos capítulo 7, versículo 22, que Moisés era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Moisés no era cualquier persona. Él había sido criado en un palacio, en el palacio del faraón, y recibido una excelente educación. Él había sido preparado para ser rey. Dios no acepta sus excusas, sino más bien le va a decir a Moisés en Éxodo capítulo 4, versículos 11 y 12, ¿quién ha hecho a la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. El Señor le va a decir a Moisés, ve, anda. Pero Moisés no se da por vencido y va a continuar buscando la manera de no ir, de no hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y le dice al Señor, envía a alguien más. Entonces Dios se molesta con Moisés y le dice, yo sé que tu hermano Aarón habla bien. Él irá contigo. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca, y yo pondré mis palabras en tu boca. Y luego de esto, Moisés volvió, fue a la casa de su suegro Yetro, y le contó lo que había sucedido en el desierto,
lo que Dios le había hablado. Y le dijo Moisés a su suegro: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto. Y su suegro le dijo: ve en paz. Fíjense en lo siguiente. Cuando Moisés tenía 40 años, él quería hacer algo grande por su pueblo, por su gente. Pero no se dieron las cosas como él había pensado, como él había planeado. 40 años después, cuando él tenía 80 años, Dios lo llama para hacer algo grande y ahora se niega. Cuando era más joven, Moisés era de carácter impulsivo. No controlaba su ira. Y por eso es que mató al egipcio. Pero después de 40 años en el desierto, Moisés aprendió a dominarse y a humillarse. Cuando Moisés era más joven, él quiso hacer algo grande, pero no estaba listo. Dios tuvo que trabajar primeramente en él, en su vida, en su carácter. Y el Señor lo hizo. Números capítulo 12, versículo 3 sobre Moisés dice lo siguiente. Dice que era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Pero esto fue después de haber estado 40 años en el desierto. Dios trabajó con él durante todo ese tiempo, preparándolo para la misión que tenía que hacer. Acordémonos que iba a tener que dirigir a un pueblo grande y el pueblo de Israel no era un pueblo fácil, era un pueblo terco. Y Dios tenía que prepararlo para que pueda ser, para que pueda dirigir a esta nación. De la misma manera, Dios tiene planes para ti y para mí, grandes planes. Pero primero el Señor tiene que trabajar en nosotros. Y la manera como Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros es distinta, porque Dios tiene planes distintos para cada uno de nosotros. Hace un poco más de 10 años, Dios puso en mí la idea de volver al Perú, de regresar al Perú, después de haber vivido más de 2 décadas en los Estados Unidos. Confieso que tuve mucho temor, tuve miedo, no sabía qué haría al venir aquí, no sabía qué pasaría. Pero vinimos con mi esposa y con mis 2 menores hijos. Ya en el Perú, muchas veces, al inicio, me pregunté si había hecho lo correcto. Al año de estar en el Perú, empecé a estudiar en el seminario. Y Dios fue mostrándome poco a poco lo que Dios tenía preparado para mi vida. Unos años después, el Señor me puso como pastor. Con el tiempo, entendí muchas cosas. Y una de esas cosas es que Dios tiene planes para uno. Dios tiene planes para todos nosotros. Y Dios desea que sepamos sus planes. Pero el Señor no nos muestra todo de una vez, sino que el Señor nos va mostrando las cosas poco a poco. A veces nosotros queremos saber ya las cosas, pero el Señor sabe por qué lo hace de esa manera. A lo mejor es porque en ese momento no lo entenderíamos. O a lo mejor si el Señor nos mostrara todo, no lo podríamos soportar. A lo mejor en ese momento no lo podríamos tomar. Así como Dios le habló a Moisés de en medio de la zarza ardiente, Dios sigue hablándonos, Dios sigue hablando el día de hoy. Lo hace generalmente por medio de su palabra, pero a veces lo hace de otras maneras. ¿Le habla Dios a todos de la misma manera? Claro que no. Dios es un Dios personal y Él nos habla como Él desea. Muchos de nosotros tendemos a limitar a Dios, pero Dios no puede ser limitado. La palabra dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Por supuesto que no. Dios quiere hablarnos, Dios quiere hablarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escucharle? ¿Estás dispuesto a obedecerle? Dios nos habla de manera clara. El problema es que muchas veces no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir. En el caso de Moisés, vemos que él pasó de tener todo a no tener nada,
de la comodidad del palacio del faraón a estar bajo el intenso sol del desierto. Esa fue la manera en que Dios trabajó en Moisés, la forma en la que lo preparó para la misión que tenía para él. Y cuando estuvo listo, el Señor le dijo, ve, saca a mi pueblo de Egipto. Dios también se encargará de prepararnos, se encargará de prepararte. Y la manera de hacerlo solamente Dios lo sabe. Y cuando estés listo, te dirá al igual que a Moisés, ve, ya es hora. Pero no solo esperemos, queridos hermanos, hacer algo grande. Haz lo que Dios te ordene hacer. Tal vez para ti puede ser algo pequeño, pero no lo es para Dios. La palabra dice que el que es fiel en lo poco, el Señor lo pondrá en lo mucho. Y así es. Dios nos prueba en las cosas pequeñas. Porque ¿cómo puedes hacer algo más grande si no eres fiel en lo pequeño? Sé fiel en donde Dios te ponga. Sé fiel en lo que Dios te pida. Dios sabe qué es lo mejor para ti. Tú puedes tener tus propios planes, como yo también los tenía. Lo único que puedo decirte es que los planes que tiene el Señor para ti son muchos mejores que los planes que tú tienes. Yo sé que Dios aún no ha terminado de trabajar en mí. Hay muchas cosas que Dios tiene que trabajar en mi vida, como también lo tiene que hacer en tu vida. Yo no sé qué Dios tendrá, yo no sé qué más tendrá Dios para mí. Realmente no lo sé. Pero lo que sí sé es que a donde Dios me quiera llevar, que lo que Dios quiera hacer con mi vida, sé que es lo mejor, porque Él sabe lo que hace. Dios tiene grandes planes para ti también, querido hermano, querida hermana. La cosa es que si tú le crees al Señor y estás dispuesto a dejarte moldear por Él, tú no tienes ni la menor idea de dónde Dios te puede llevar, de lo que Dios puede hacer en tu vida. Solo Dios puede engrandecer el nombre de uno. Solo Él puede hacer tu nombre famoso. Pero nosotros no lo busquemos. Nunca busques la gloria en nada de lo que hagas. Deja que el Señor te guíe. Deja que el Señor haga su propósito en tu vida. Deja que el Señor te exalte. Deja que el Señor te levante. Y si tú aún no conoces del Señor, si no tienes a Cristo en tu vida, ven a Él. Arrepiéntete de tus pecados y velo actuar en tu vida. Deja que el Señor te dirija y te lleve donde Él quiera llevarte. Vivir sin Cristo es vivir una vida sin rumbo. Y eso es lo más triste que puede haber. Y se los digo porque lo he pasado, porque por muchos años he vivido sin Cristo. Y sé lo que es vivir sin Cristo y sé lo que es vivir con Cristo. Y hay una diferencia muy grande, queridos amigos. El Señor Jesucristo dijo, al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Muchas veces nosotros pensamos que por la vida que tenemos no podemos venir al Señor. Pero es el Señor quien se encarga de limpiarte. Es Él quien te perdona de todos tus pecados si tú vienes a Él y te arrepientes. Ven al Señor y Él comenzará a hacer su obra en tu vida. Ven a Él, que el Señor te espera. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra, bendito Señor. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, Señor. Gracias porque tú tienes un propósito en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y tú deseas, Señor, realizarlo. Amado Padre, pero antes de poder hacerlo, tú tienes que prepararnos, Señor, como trabajaste en la vida de Moisés, Señor. Amado Señor, ayúdanos a poder dejar todos nuestros planes, nuestros deseos delante de ti, Señor. Queremos entregarte, Señor, todas estas cosas, Señor, que pueden haber en nosotros, amado Padre, para que seas tú desde ahora, Señor, dirigiendo nuestras vidas, Señor. Y que podamos entender y recordar, Señor,
que tus planes y tus caminos, Señor, son más altos y mejores que nuestros caminos y nuestros planes, Señor. Te damos gracias, amado Padre, por todas las cosas, Señor. Te pido que bendigas la vida de mis hermanos, Señor, y que seas tú tocando la vida, Señor, de todos aquellos que nos escuchan, Señor, y que aún no te conocen, Señor, para que seas tú también, Señor, haciendo grandes cosas en sus vidas. Te damos gracias por todo, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios los bendiga.